¿Qué es eso? Una bala directo a la cabeza con los pantalones abajo. Pensé que estabas en administración. Aún así me importa. ¿Sigo siendo policía? No lo entenderías. ¿Por qué no quieres que entienda? Por eso usas ese uniforme de manténganse lejos. Yo sé qué hacer con ellos. Ven aquí. Se me hace tarde. Lo haces de nuevo. ¿Qué? ¿Dejarme así? ¿Solo te vas? ¿Así me dejas? Voy a tomar un baño. Deja de quejarte de todo. El avispero. Tienes 10 nuevos seguidores. Empresario víctima de robo, asesinato. ¿Y estás feliz con eso? Es una perfecta nota de periodismo. Sí, Harold es un gran periodista, pero necesitamos más que eso, Ned. Algo grandioso. Necesitamos modernización. Un bloguero, un facebookero, alguien joven. ¿Tú tuiteas, Ned? No, la verdad no. Sí, bueno, Brasil ya tiene más de 10,000 seguidores en Twitter. Sí, el chico todavía es nuevo en esto. Con todo respeto, señor Panessa. La cobertura del crimen es algo que un periodista prepara, y solo porque usted es un periodista de interés humano y voluntario en la Academia de Policía, no creo que debamos... Tuvo una idea fantástica para una historia y a pesar de todo dio pasos agigantados para entender el periodismo. Está bien, no discuto eso. Hay que reconciliarnos con la gente, Ned. La televisión tiene mejor acceso porque la administración anterior tomó una postura crítica con la policía. Somos los mediadores. La policía pierde credibilidad. Es mutuamente beneficioso. Dime por qué no deberíamos hacerlo. Porque siendo un diario se supone que deberíamos vigilar. Deberíamos ser relevantes. Se encontró el cuerpo aquí ayer por la noche y aún no se sabe el motivo. Se especula sea un robo sin sospechosos ni detenidos. La policía de Charlotte pide a personas información sobre este caso y se ¿No probaste el desayuno? con la división de investigación. No tengo hambre. La víctima Jane Johnson de Orlando fue vista por última vez en el aeropuerto. Nunca llegó al cuarto de hotel. Stephanie Kent reportando en vivo desde el centro de Charlotte. Seguiremos con las investigaciones. Hoy empiezo en las rondas policiales. Nos vemos. Subdirector Good, Virginia, ¿a dónde vas esta mañana? a la asamblea. Pienso que es mejor que me lleven. Con las cifras de la encuesta de patrulla, sería mejor que tomaras otro transporte. Creo que la jefa quiere verte. ¿Es acerca de la ronda? Good dijo que no. No será el único. Hola. Está mal que te mantengas tan delgada. ¿Quieres? A diferencia tuya, tengo que cuidar mi peso. Por sorprendente que pueda parecer, opino lo mismo que mi colega sobre las rondas. Incluir a un reportero solo traerá problemas. Sabes, cuando dejé Atlanta para tomar la policía de Charlotte, esto era un desastre. Así que hice algunos cambios y las cosas mejoraron en algunas áreas tremendamente. La opinión hacia nosotros no cambia. Sí, hay que agradecerle eso a los medios. Es por eso que lo del reportero no tiene sentido. No fue mi idea. El crédito es del nuevo editor del Register. Es buena idea.
Necesitamos buena publicidad. No, los de patrulla sí. Investigaciones lo está haciendo bien. Los reporteros viven para exponer, eso lo sabes. Vanessa es diferente. También el periodista llamado Andy Brasil se graduó recientemente de la Academia de Voluntarios de Policía, lo que significa que puede describir perfectamente lo que hacemos aquí. Patrullas está aprobado y mi departamento carga con el experimento de prensa. No tu departamento. Tú. Busca en el estante. Por supuesto que revisé. Entonces busca en otro lado. La conexión es lenta y te falta un cable, pero podemos hablar de internet mientras esperamos. Soy Linda Bond. Escuché que eres Hola. un lobo en medios de comunicación. Sí. Soy de tecnología. Qué gusto que estés aquí. ¿Disculpa? Entonces ve a Radio Shack. Es un periodista. Necesita internet. Está bien, puedo usar mi iPad. Esto estaba en tu escritorio, por cierto. Ah, Tienes un admirador no secreto. hola. Llámame si necesitas algo. Gracias. Feliz primer día en el crimen. Gracias. Ah, y Tommy, no soy gay. Siempre hay un mañana. ¿Comienzas esta noche? Sí. Digo, es genial. No tengo cómo agradecerle, señor Panessa, acuerdo. por todo. Primero la oportunidad en las rondas y ahora esto. Voy a dar lo mejor, lo prometo. Sé que lo harás. Y aquí Ned va a ayudarte. Es uno de los mejores editores. Es un honor trabajar contigo. Sí, claro. Entonces, ¿a dónde iremos? ¿Pandillas, drogas, patrullas? La subdirectora Virginia West de la Dirección de Investigación permitió que la acompañes a una serie de 4 capítulos del blog de la policía. No es lo que esperaba. Andy, eso exactamente es lo que... No fui a la academia por 6 meses y elaboré una propuesta de 20 páginas para hacer un reportaje arreglado. Sabes, tiene razón. Wes no sale a las calles. Él solo verá lo que ella quiere que vea. Bueno, siendo así, creo que tendrá que esforzarse el doble. ¿Cierto? Su hotel estaba en otra dirección. ¿Crees que nuestra víctima sabía dónde iba o solo se equivocó? No sé, estoy tratando de ver si podemos localizar cualquier otro material de vigilancia para averiguar su ruta. Hasta ahora eso es todo lo que tenemos. Los registros bancarios muestran que sacó $400 en el aeropuerto de Orlando. No hay cartera en la escena. Podría ser un robo que terminó mal. Pero siento que hay algo más. Especialmente cuando ves estos araños. Los ocultaron con sangre en la escena. Uñas y largas. ¿Crees que se haya involucrado con alguna mujer? No sería la primera vez. Lo denunciaron por violación cuando estaba en la universidad. Los cargos se redujeron por falta de pruebas. ¿Por venganza? No lo creo. La demandante murió en un accidente hace 5 años. Tal vez resurgió el impulso. ¿Tenemos algo de la bala? Es de un Smith & Wesson calibre 40, pero no se encontraron casquillos. ¿Qué haces? Andy Brasil, del periódico. Vine para la ronda. Sí, la cual no ha iniciado aún. Lo que se habla aquí es confidencial. Yo solo describí a tu oficina. Tienes que quitarte eso. Es mi uniforme de voluntario. Si vamos a hacer esto, tienes que cambiarte. Pechuga de pollo en salsa de limón. Perdón, es tarde. ¿Mal día? Terrible. Randy llamó, mañana empieza un nuevo empleo. Qué alivio. Recibí un correo de Jude. Conoció a alguien. Así que nuestros muchachos están bien. ¿Están calientes tus alimentos? Lo suficiente.
¿Hiciste algo hoy, Seth? ¿Saliste de casa para algo? Jardinería. Fui al mercado. Dime, ¿cuándo es el premio a la administración pública? Olvidé anotarlo en el calendario. Esta semana. Pero sé que no te gusta ir, así que puedo ir sola. Está bueno. ¿Conoces a los policías? Lee mi blog. Nunca había visto tus artículos. Apenas comenzaron con esta ronda. ¿Qué hacías antes de esto? Interés humano, la programación. ¿Ha habido algún incremento en la prostitución? Sí, y sin una Julia Roberts en sus filas. Todas son adictas con una infancia terrible. Por eso se venden. No sé qué es más triste, las mujeres que se venden o los hombres que las compran. Vaya, ¿en serio? Pensé que ya nadie fumaba. ¿Dónde está mi encendedor? ¿Qué tanto escribes en esa cosa? Tuiteo. Eso trato. No hay mucho que comentar. ¿Qué pasa? Honda 94 con una ventana rota. Supongo que es robado. ¿Necesitas...? ¿Está bien? Unidad 700 persiguiendo un vehículo robado. Se dirige hacia el este en Tibola, en Woodlawn. Honda azul oscuro, placa 7, Alfa 524. Copiado. Vehículo robado al este de Tibola. Su número, por favor. 700. 10-4, subdirectora West. Y bienvenida al mundo real. Me dirijo hacia el sur en Pineville. Envía refuerzos, luces y sirena. Espera, ¿qué? Estoy un poco ocupada. No hay sirenas en los vehículos de los voluntarios. ¿Qué demonios haces? No lo sé. Hacia el norte en Minuet. ¡Rápido, enciende las luces! ¡Eso hago! Tal vez si tú... ¡Ya derramaste mi café! Lo siento. Lo encontré. Unidad 32, vehículo a la vista. 700, nuestro equipo no funciona. 32 es todo tuyo. Copiado. Tal vez la próxima subdirectora. Lo siento. Mi vehículo solo tiene luces en el techo. Porque no eres un policía. Eres un periodista al que le gusta disfrazarse. La idea de los voluntarios de la policía fue de la jefe Hanmer. ¿Estás diciendo que fue mala idea? Unidades en el área de State Speed y Collier. Necesitamos refuerzos. Hombre sospechoso amenazando a los paramédicos. Unidad 700 respondiendo. No toques nada. Quítenmelas, por favor. No puedo respirar. Ayúdenme. Quédate en el auto. Por allá. Quítenmelas, Estén atentos. por favor. Tengan cuidado. No Tienen puedo que venir. respirar. Vengan conmigo. Dios. Busquen allá. Quítenmelas. Llamada por violencia doméstica. Déjenme Encontré a ir. este tipo sangrando de la cabeza. Dice que su esposa lo golpeó con un bate. Ambos están bajo la influencia de drogas. ¿Sabes? Va a ser una mala noche. La primera llamada en tu turno es una drogadicta que golpea al marido. Por favor. Este tipo está muy drogado. Déjenme ir. Ayúdenme. ¿Y la esposa? Lo quiere de vuelta. Sí, no creo que por eso grite. ¿Las llaves? Por favor. No puedo respirar. Déjenme ir. Déjenme ir. ¿Mejor? Sí. Gracias. Oye, se supone que no debemos lastimarla.
¿Tú le diste las tijeras? Se las quitó a mi débil compañero. Le di suficientes tranquilizantes como para noquear a un caballo. No pudo hacer nada así es sobrehumano. Pero, ¿sabes? Ella te va a creer más a ti que a mí. Oye, Doggins, ya cállate, ¿sí? El apoyo viene en camino. Vamos. Lo distraigo. Ustedes lo agarran. Disculpen, ¿me pueden dar sus nombres? Soy del diario. Ah, perfecto. La noche en que todo va mal y tu amigo de gira publicitaria. No estoy aquí por eso. Oye, ven hacia acá. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Llévenselo. No te ¿Qué le dirías? ¿Qué es un imbécil? Llévenselo. ¿Vas a tuitearlo? Unidad 700. Bien. Adelante. El detective Brewster notifica. Hombre blanco víctima de homicidio encontrado en Sugar Creek, 500 en Drury. Bloquea el área. Hey, ¿qué tenemos? Herida de bala en la cabeza con múltiples en el torso. Sucedió hace por lo menos 24 horas. Era Chucky Luby. Se sabe por el registro del auto. ¿Cartera o reloj? No traía nada encima. Literal. ¿Heridas? Calibre 40. ¿Encontraron casquillos? No. Diablos. Es el mismo asesino. Nadie dijo eso. Jay Johnson no tenía pantalones. Ambos empresarios tenían autos alquilados y acaban de decir que fue la misma arma. No vas a escribir nada de esto. Charlotte tiene un asesino en serie y no voy a escribir esto. Escribes algo de esto y arruinarás mi investigación. Como dijiste, no soy policía. No responderé. West lleva a Tar Heels a la victoria. Novata gana medalla al valor. West asciende a subdirectora después de un año con la policía. ¿Tiene Charlotte un asesino en serie? Por Andy Brasil. ¡Mamá! ¡Mamá! Estoy en primera plana. ¿Mamá? ¿Tiene Charlotte un asesino en serie? Increíble. Ahora la gente entrará en pánico. No estamos seguros de que sea el mismo asesino. Imagina los comentarios. Bueno, mira por ti misma. A la víctima identificada como Chuck Luby le dispararon varias veces en menos de 48 horas después de que Jay Johnson fuera asesinado de una manera similar. La noticia de los asesinatos se ha expandido y algunos ya lo llaman los asesinatos de Queen City. La policía no ha querido hacer comentarios, pero algunas fuentes dicen que las víctimas estaban semidesnudas. Revelar esos detalles solo nos va a perjudicar. Sabes, entiendo por qué estás molesta con esa chica que es sensacionalista, pero Brasil solo hizo una pregunta. Fue razonable. Bueno, al menos te felicitó por ensuciar tu uniforme anoche en su artículo. No necesito elogios. Y menos de un oportunista que quiere su nombre en el diario local. Jefe, subdirector, ¿puede comentar algo sobre los asesinatos? Cuéntenos lo que está pasando. No es mi departamento, no opino nada, pero me dirijo a ver a la jefa de policía. Como jefe de la división de patrullas, ¿qué opina sobre las declaraciones de su colega acerca de sus oficiales y la rudeza innecesaria? Esto no es un juego. Estamos buscando a un asesino y a diferencia de la subdirección, los patrulleros nos arriesgamos. Disculpe. ¿La jefa Hammer? Está en una reunión. Lo siento, señor. No lo tengo agendado para el día de hoy. ¿Está con el alcalde? Sí, pero si urge le llamaré. No puedo esperar. Estoy seguro que la jefa tiene mucho trabajo. Dígale que estuve aquí. Oh, está bien. ¿Sabes cuántas llamadas he tenido? ¿Cuántos correos?
Nuestros números están a la par. Usted no fue electa por el pueblo. Esto no pudo llegar en peor momento. ¿De su opinión o de quién? He pasado todo mi mandato con empresas millonarias que buscan establecer sus corporativos, con 3 convenciones y un evento deportivo de gran magnitud. Y yo le aseguro la población. No, a la población se le educa. Hable del 5% de la tasa de delitos resueltos. Esa cifra incluye crímenes resueltos del año antepasado. No voy a decirle a la gente que hemos aclarado más casos de los que realmente son. Debemos tener control sobre esta situación. Judy, no solo trabajo para proteger la población, sino también su sustento. Salomón Kaung, usted sabe, está dentro de la comunidad de negocios. Sugiere que tal vez deberíamos... Lo voy a interrumpir en este punto, alcalde. Charles, hace 3 años me pediste renunciar a mi cargo como jefe de policía de Atlanta. Vivir aquí y reparar este departamento, y es exactamente lo que estoy haciendo. Nuestros números son sólidos. Y no los voy a inflar, solo para apaciguar al autonombrado rey de Charlotte. En los premios de la administración pública, Kaung será el patrocinador. Bala fragmentadora. Innecesariamente destructiva, en mi opinión. Va a través de la piel y los órganos como sierra. ¿Balística confirmó que era el mismo tipo de arma? Sí. El primer disparo fue en la cabeza. Lo mató casi instantáneamente. Hubo otros 5 disparos en el torso de Luby. La falta de respuesta vital indica que fueron infligidas post-mortem y el cuerpo estaba expuesto. Se aseguraron de que esté muerto. O lo utilizaron de tiro al blanco. No es lejos, a medio metro de distancia. ¿Hay evidencia biológica? Analicé su ADN. Había saliva en su cara. Curiosamente de hombre. Este hombre era casado y con hijos. ¿Eso no impide que fuera gay? Bueno, no hay evidencia concreta de su homosexualidad, pero sí encontramos 6 pulgadas de cabello sintético rubio platinado en los pantalones de Luby. ¿Dónde está la esposa? ¿Viene para acá? Ya está aquí. Mi hijo mayor. Le dije que no. Encontró en internet un artículo que decía... ¿Está Chuck desnudo? Me temo que sí. ¿Quién le hizo esto? Ojalá pudiera contestarle. ¿Había una mujer involucrada? ¿Fue cuestión de sexo? No se sabe a ciencia cierta. Yo no estaba ahí como él quería, con los niños y el estrés financiero. Siempre estaba tan cansado. Yo lo llevé a esto. No, esto no es su culpa. ¿Tienes idea de lo que hiciste? No tienes que agradecer por el cumplido que escribí en mi blog. Oye, vamos a aclarar esto. Me importa un carajo lo que escribes. Solo me importa quién impacta. ¿Cómo? Al hijo de la víctima que leyó un artículo con detalles que un niño de 10 años no debería leer sobre su padre. O a los policías que se están matando para resolver el caso. Mi padre también era policía, ¿lo sabes? ¿Y tu punto es que lo hubieras decepcionado? Ya tengo tu cable. ¿Es un mal momento? No me interesa, ¿de acuerdo? Así que déjame en paz. Ay, maldita. Todas las unidades tenemos un 18 en el Parque Marshall. Posible incendio. 2 edificios. ¡Vamos, muévanse! 275 urgente en el centro comercial. 275 urgente en el centro comercial. 276 enviando unidades de refuerzo al Parque Marshall. Las balas de ambos asesinatos coinciden. ¿Crees que hay un componente sexual? Sería difícil que no lo hubiera. Pero ninguno de los crímenes coincide con el modus operandi de la base de datos. ¿Algún vínculo entre las víctimas? Estamos revisando antecedentes y computadoras. Nada hasta ahora. ¿Viste el encabezado del periódico? ¿Debería ir planeando una conferencia de prensa? Te dije que las rondas eran mala idea. Que Brasil informara sobre los asesinatos no me sorprende, pero sí que escribió acerca de ti y de patrullas, pero esa es una conversación entre el jefe y yo. ¿Qué vas a decirle a la prensa? Tanta verdad como sea posible. No todo el mundo quiere oír eso. Me visitó el alcalde.
¿Del que fue elegido o del que maneja la ciudad? Kao no solo la maneja, le pertenece. Así que necesitamos a Panessa y a Brasil de nuestro lado. Judy, por Dios santo, tengo 2 homicidios que resolver. Y 10 detectives para ayudar. Las rondas continúan, Virginia. Bien. Pero dime, Brasil dijo que su padre era policía, ¿es cierto? Tú debes saberlo mejor que yo. A mí me transfirieron. Es que he estado aquí mucho tiempo y nunca escuché ese nombre. ¿Y tú? No sé por qué no lo relacioné. Ese es el hijo, ¿eh? Yo estaba en patrullas cuando pasó todo eso. Probablemente hace 10 años. Sí. ¿Qué es todo esto? ¿Vas a tardar mucho? Llevamos 45 minutos y debería estar cubriendo un incendio. Ay. Maldición. Alarma de incendio. Detalles en breve. ¿Alguna relación con Drew Brasil? Sí, era mi padre. Firma aquí. Tienes 30 días para pagar la multa. Lo conocí. No estaría muerto si hubiera seguido el protocolo. Ve más despacio. Mi nombre es Judy Hanmer. Soy la jefe de policía aquí en Charlotte. El cuerpo de Chuck Luby de Birmingham se encontró el jueves a las 9 de la noche en una área desierta de Charlotte. El señor Luby fue baleado varias veces y se encontró junto a su vehículo. Estamos en las primeras etapas de la investigación y todavía no hemos determinado ninguna correlación entre el homicidio del señor Luby y la del otro homicidio que ocurrió hace 2 noches, que implica al señor Jay Johnson. ¿Lo habrá escuchado el alcalde? Parece que no. Una amenaza a la seguridad pública. Pero ordené un aumento en el número de agentes que patrullan nuestras calles. Como siempre les pedimos a los ciudadanos de Charlotte, ¿quién sigue en la como a línea? nuestros visitantes de Queen City, West está en la investigación. Good en patrullas. Dossier, él no aplica. Después del premio, necesitamos un cambio. Guapo, soy ardiente. ¿Saben que estamos aquí? Lo sabrán, solo tengo que hacer una parada primero. Mi detective principal tiene una entrevista aquí. ¿Los asesinos de Queen City? Johnson Luby, homicidios. ¿Quién inventó ese ridículo nombre? ¿Alguna vez no tuiteas? Escribo lo que veo. Solo tengo que hablar con él. ¿Puedo ir contigo? ¿Después de lo que hiciste? No lo creo. Es importante para la gente de Charlotte saber lo que la policía está haciendo para resolver el crimen. No, solo necesitan confiar en nosotros. Regresa al auto. Tal vez debería dar un paseo con patrullas. Créeme, ellos tampoco te quieren. ¿Con peluca como tú? Ay, no uso sintéticos y si lo hiciera no sería de una rubia. Brewster, ¿cómo va todo? Te preguntaría lo mismo. Aquí platicando con Diamond para ver si ella sabe algo acerca de esto. Todas estas muertes son muertes de negocio y solo eso. ¿Alguien fuera de aquí prostituyéndose de forma violenta? ¿Alguien con un arma? Querida, nosotras somos las que nos morimos allá afuera y no al revés. Mi gente y yo no somos malos. ¿Alguna persona que no sea de tu tipo? ¿Alguien nuevo? No que yo sepa. ¿Sabes lo que sí es un crimen? Que una señora, con todo lo que tiene, no se moleste ni siquiera en verse como una. Richard Panessa, editor. Panessa, Jefe Hanmer. estaba por llamarte. Brasil no quiere seguir con las rondas. Ni West. Le dije que no. Claro, bien hecho. Un gusto hablar contigo. Igual, Judy. $700, tengo un 18 al norte de Trión. Copiado 700. Personalmente no creo que la víctima sea gay. Apenas tienes edad para el sexo. ¿Qué te hace tan experto? No soy tan joven como crees. ¿23? 22. 700. Asalto, sospechoso a pie, hombre blanco, sudadera verde, visto por última vez en Wilkinson.
700, veo al sospechoso. Persecución a pie. ¡Quédate en el auto! ¡Detente! ¡Oye! Lo tengo. Ok, la próxima vez puedes bajar del auto. Estás bajo arresto. Tienes derecho a permanecer en silencio. ¿Haces ejercicio? Cállate. Todo lo que digas será usado en tu contra. ¿Practicas algún deporte? Deberías. 700 vecinos de South McDowell 44 se quejan de música alta. Copiado. 700 en 2 minutos dejó el lugar. ¿Una queja de ruido es lo que ocupa nuestro tiempo? No cada llamada tiene una secuencia de acción, tonto. ¿Podría mejorar este día? ¿Volviste a ser periodista? ¿Disculpa? Olvídalo. Está fuerte, pero es buena. Es difícil pensar que alguien se queje. Nadie lo hace, la iglesia llamó por ese ruido. No deben escuchar nada. Es un club nudista, razón para quejarse. Ay. Colts, chicas. Misma tijera, ¿sabes? ¿Eres el dueño? Así es, señora Randy Colt. Debe ser un gran problema para que enviaran a los... Creo que tú eres... Subdirectora Virginia West. Tus vecinos de al lado se quejan por el volumen. ¿Se quejan? Diablo, si alguien debería quejarse, soy yo. Es su maldita música alta la que ahuyenta a mis clientes. Sí, bueno, haznos un favor y bájale un poco tu música. Hey, Earl, bájale un poco. ¿Qué tal? Gracias por los vecinos. Oye, nena. Me gusta tu disfraz. ¿Me dijiste algo? ¿Ah, sí? ¿Tienes una tanga y todo lo demás? ¡Oye! ¡Ya basta! Unidad 700. Necesito refuerzos y asistencia médica en el bar Colt. ¿Crees que Bubba presente cargos? No, si no quiere ir a prisión por agredir a 2 policías. ¿Qué estabas tratando de hacer, por cierto? ¿Defender mi honor? Es el tipo de llamadas que un paramédico podría acostumbrarse. ¿Y tu compañero? Reigns tuvo la noche libre. Pobre tonto. Cero mensajes de voz. ¿Esperas llamada de alguien? No. Hay sangre en tu oreja. Gracias. Sé lo de tu padre. Cómo fue más allá del deber y le costó la vida. Sé lo de tu pasado atlético. Y tu rápido ascenso en las filas de la policía. Tengo un truco para eso. Listo. Gracias. Sí. Yo tampoco creo que las víctimas fueran gay. Creo que hay algo relacionado con la prostitución. Encontramos saliva masculina y un cabello sintético en Chuck Lobby. Tal vez los dos fueron engañados por un transexual o tal vez haya otra persona involucrada. En este punto no sé qué o quién es el asesino, pero sé que está allá afuera. ¿Todavía tengo brillo? 3, 2... Así es, Jenny. Si bien la policía no tiene un sospechoso en los llamados asesinatos de Queen City, fuentes cercanas a la investigación dicen que hay razones para creer que los asesinatos tengan relación con la comunidad gay. Regreso contigo, Jen.
No fui yo. ¿Disfrutaste tu noche? No mucho. Pero escuché que la ausencia hace crecer el cariño. Tengo que trabajar. Te compraré el desayuno. ¿Quieres ayudar? Pasea al perro. Claro. Obviamente tenemos una fuga. Bueno, ella está saliendo con el reportero. No es él. Los médicos del forense encontraron la saliva. No, Dom, apenas comparte información con nosotros. No ha hablado con la prensa. ¿Cómo vamos con el ADN? Sin coincidencias, de quien sea la saliva no ha sido arrestado y no ayuda a mi teoría de la prostituta. Tal vez no sea un profesional y solo sea el señuelo, con el robo como motivo real. Terminando con el asesinato. Al revés, diría yo. ¿Qué exactamente mis hombres buscan? Algo. Todo. Quiero a tus oficiales patrullando todas las áreas de prostitución desde que amanece hasta la noche. También en parques, baños públicos, clubes nocturnos. Envía algunos encubiertos. Tengo que irme. Jefe Hammer, su esposo llamó. Me pidió que le recuerde que no llegue tarde a cenar. Oh, sí. Es mi aniversario. ¿Stephanie? Andy Brasil. ¿Eres real? Creí que era el seudónimo de Vanessa. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Periodista, periodista? Periodista, reportero. Asumo que te consideras el primero. ¿Por qué dices que los asesinatos están relacionados con gays? ¿Crees que te lo diré? No, pero debería ser más cuidadosa. Nos crea mala fama si tu fuente no es buena. Vámonos. ¿Viste mi conferencia? No. La grabé, pero espero haberlo hecho. No tengo mucha práctica. Así que... ¿Te vas a comer eso? No, no. Estoy esperando el postre. ¡Feliz aniversario! Igualmente. Esa chica está obsesionada contigo en caso que no lo sepas. No. ¿Ella es tu tipo? No. Obvio que no. Oye, ¿puedes darme tu opinión experta en algo? Claro. Estos dos tipos eran casados. Investigué y descubrí que este fue acusado de violación. ¿Crees que sean gays? Dios, no. Pero sí parece que tenían varias cuentas pendientes por pagar. ¿Crees que podrían ser engañados creyendo que alguien era una mujer cuando no lo era? Los transexuales no tienen dinero ni tiempo para hacerlo bien. La gente sabe lo que compra, Andy. Sí. ¿Cómo puedo interponerme en tu camino cuando ni siquiera hay un acusado? Te diré lo que es correlación. Me mantienes en el teléfono y no tengo tiempo para hacer un caso para la fiscalía. El fiscal se preocupa por su caso. Ni la computadora de Johnson ni la de Luby tienen evidencia de relaciones por internet, ni contactos en las salas de chat. Sin porno gay, pero un montón de cosas rectas. Bien. ¿Le filtrarás información al chico? Será de buena fuente, digamos. No. Mantengamos distancia.
¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Cuál es su emergencia? ¡Déjenlo salir! Tengo un par de ladrones atrapados dentro de una tienda electrónica en Five Points. ¿Crees que tengas una unidad cercana? Copiado. Enviaré a alguien ahora mismo. ¡Déjenlo salir! ¡Ya nos queremos ir! ¿Sí? Busco a Andy Brasil. Gracias, mamá. Entra a casa. Por favor. Hola. Hola. Te estás tomando esto de ser policía muy en serio. Esto lo hace oficial. Ah, gracias. Sin ayuda, atrapaste a una banda de ladrones que asolaba la ciudad desde hace meses. ¿Cómo lo hiciste? Llámalo una feliz coincidencia. Mejor vámonos. Por cierto, hay algo que debes saber. ¿Cómo que lo han estado siguiendo? ¿Quién? Los de patrullas. Por los últimos días. Aumentaremos nuestra presencia en Tyrone y los aeropuertos e intensificaremos... Subdirector Wood, ¿tiene idea de lo que es el acoso? Disculpe, no sé de lo que me habla. Acabo de descubrir que han estado siguiendo a Andy Brasil. Bueno, no sé de dónde saca esa información, pero le aseguro que... Si algún oficial es parte de esto otra vez, retendré su insignia. ¿Está claro? Sí. Estoy pensando que tienes una vena sádica, Virginia. Como estaba diciendo... No estoy aquí por eso. Pasó por encima de ti. ¿Quién? El alcalde llamó al FBI. Quiere que entregues la investigación. Te necesito conmigo. Solo vine por mi laptop. Me siento mal. Me tengo que ir. Andy, por favor. ¡Suéltame! ¡Déjame! Lo siento, yo... Solo necesito algo de beber, Andy. ¿Puedes traerme algo? No. Andy Brasil. Andy, soy Richard Panessa. Me entrevisto con el alcalde. Quiero que tú lo hagas. ¿Es mi imaginación o este lugar cada vez está peor? ¿Quiere café? La clientela sí, la comida no. Estoy acostumbrada a ver policías. Y después de mi pequeño discurso, no habrá una patrulla cerca de este lugar. ¡Virrey está aquí! ¡Sí, bien! ¡Sí! No es el mejor momento. Estás a salvo conmigo. Sí, y me siento tranquila a tu lado, cariño. ¿No le gustó, señora? No, es solo... Cuenta sus calorías. ¿Le sirvo más café? No, gracias. Sé que usted sí. ¿Cree que por los asesinatos los negocios se resientan? Y cuando los negocios se resisten, también nuestros ciudadanos. Es por eso que he llamado al FBI. La gente de Charlotte merece solución a estos crímenes. Y al unir fuerzas con nuestro departamento de policía, es de esperar que se logre. ¿Y mientras tanto? Nos ocupamos de nuestra vida. ¿La ciudad es más segura con la presencia del FBI? Hemos aumentado la presencia del orden público en un 30%. Y aunque es inquietante, el ciudadano promedio tiene una mejor oportunidad de vivir que ser asesinado.
En realidad es de 1 en 200 millones. El área metropolitana tiene una población de 2 millones, por lo que si 2 personas murieron en menos de 4 semanas... Escuche, ¿me gusta conducir solo por la noche? No, pero es un miedo irracional. Solo un pequeño segmento de todos los ciudadanos está en la mira. El público tiene que ser consciente. Quien está haciendo esto no tiene antecedentes penales. Así que o es joven, suertudo o recién convertido. ¿Y qué vas a hacer? Darle al FBI toda la información que tenemos. No hay razón de no seguir investigando por nuestra cuenta. Qué lista. Unidad cerca de West Trace. Hay un robo. Hombre blanco armado en autobús. ¡Ey! Le tomará tiempo a los de patrullas llegar ahí gracias a mí. Ok. Aquí West respondiendo. 10-4. Robo en progreso. ¿Me disculpa? Adelante. Jefes Hammer y West responden. Disculpe, alcalde. Tengo que irme. Gracias por su tiempo. ¡Manos arriba todos! Yo voy primero. Judy. No tengo su tiempo. Disculpe, este autobús va... Va a darme su dinero, señora. Oh, no queremos problemas. Entonces démelo todo ahora. ¡Manos a la cabeza! Disculpen. Policías. Cuidado. Hammer y West, con sospechoso en custodia y un escuadrón aquí, ninguna otra unidad necesita responder. Regresen. Jefe de policía y subdirectora frustran robo. Ambas héroes. Buenas tardes, soy Mauney III. ¿Negocios o placer? Ambos. Renuncio a mi trabajo. Quise hacerlo en persona. Lo registraré, veré si su habitación está lista. ¿Sabes? Solo asegúrate que suban mi equipaje. Porque voy a salir. ¿Le pido un taxi, señor? No, renté un auto. ¿Le ofrezco un mapa? No nos gustaría que nuestros clientes se extravíen. No te preocupes. Aquí crecí. Asegúrate que el autobús esté a cuadro. Vamos, payasos. Estamos en vivo. Me encuentro donde sucedió todo. El jefe de la policía, Judy Hammer, y la subdirectora Virginia West desayunaban cerca y respondieron a una llamada de robo. Las dos mujeres derrotaron al agresor que portaba un arma. Los testigos llaman al acto heroico, pero otros sugieren que solo es un teatro para distraer la atención del crimen más grave de Charlotte. Un asesino en serie entre nosotros. Fuentes cercanas al alcalde Search dicen que incluso él tiene miedo de conducir al centro de la ciudad por la noche. Reportando en vivo, Stephanie Kent. Jefe, tiene visitas. Richard. Para la heroína. O la distractora, dependiendo a quién le preguntes. Stephanie Kent es una idiota. Con una audiencia escuchando cada palabra. Mira, lo que hiciste fue genial. Así como el trabajo que haces. ¿En serio? ¿Con el alcalde aterrado por manejar de noche? Son fuentes falsas. Eso no es periodismo. Mira, me gusta el trabajo que hace Brasil. Pero es que la historia se está haciendo más grande de lo que es. Si tan solo pudiera haber cierta moderación en tu periódico. Por supuesto. ¿Y estás lista para recibir tu logro? Ten por seguro que todos, desde el alcalde, Caón, yo misma, estaríamos felices si pudiéramos evitar eso. Sí. Pero irás de todas formas, ¿verdad? Sí. ¿Con tu esposo? No, no voy a someterlo a esas tonterías. Iré sola. Yo también. ¿Por qué no vamos juntos? Crimen más grave de Charlotte. Un asesino en serie en medio de nosotros. Fuentes cercanas al alcalde Search dicen que incluso
incluso él tiene miedo de conducir al centro de la ciudad por la noche. Reportando en vivo, Stephanie Kent. Fuentes cercanas al alcalde Search dicen que incluso él tiene miedo de conducir al centro de la ciudad por la noche. La tecnología no es suficiente. Mira, todo lo que tuiteas o subes a la red no garantiza las noticias. Tienes un buen método de copia, Brasil. No estaba copiando. Bueno, eso era robar o hackear o algo así. Ella usó mi frase, lo escribí en mis notas, pero no lo usé en mi historia. Sí, pero ese es mi punto. ¿Por qué no? Tal vez tu lealtad con la policía te impide ser un periodista serio. ¿Es eso o que no eres el niño genio que Vanessa cree que eres? Hola. Seth, hay un arma en el cajón. ¿Por qué no usarla en lugar de la cuchara si quieres suicidarte? No es gracioso. No trataba de serlo. Cambié de parecer. Quiero ir a los premios de la administración contigo. Oh, está bien. Ya había hecho planes. Hermano, no soy aguafiestas. Pero ya necesitas cambiar agua o refresco o algo. No, está bien. No quiero más. Vamos, hermano. Oye, ¿buscas diversión? No, gracias. Envió al ganador. Ok, traeremos un criminalista. Claro que sí. Disculpe, ¿hay algo que quiera agregar, señorita West? Subdirectora. No hay nada que quiera agregar aún. Estamos revisando los informes del laboratorio. Es la mejor manera de hacer nuestro trabajo. Que sus detectives nos proporcionen la información del caso, Llamada entrante, contactos en la número calle y desconocido. cualquier dato al respecto. Hola. Hola. ¿Es mal momento? Bueno, sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De qué número me llamas? Me lo prestó Doggins. El mío no tiene recepción por alguna razón. Escucha, mi turno está a punto de terminar. ¿Tú quieres hacer algo esta noche? Me tengo que ir. ¿Y si te llamo? ¿Qué? El mismo calibre 40 fue utilizado 2 veces y no se encontraron casquillos en ninguna escena. Ambos hombres son de fuera de la ciudad. Escucha, trataba de ser amable. Es un mal momento. Señora, soy Randy de Cole. Pensé en llamarle y hacerle saber que su amigo estuvo aquí bebiendo toda la noche. Víctima A, Jay Johnson. Tiro en la ¿Sigue frente. ahí? No, señora. Tomó sus llaves y se fue. Por eso decidí llamarla. Te lo agradezco. Gracias. Víctima B, Chuck Lobby. 5 tiros disculpa. por la espalda. Tiene un mismo tiro en la frente como la víctima A. Idiota. Hola, soy Andy. Deja tu mensaje. ¿Dónde está tu auto? ¿Lo olvidaste? Caminé. No te debo una explicación. Bien. Decidiste dar un paseo en la peor parte de la ciudad sin compañía. ¿Cómo me encontraste? Tu padre no hubiera podido saber que el hombre había matado a alguien antes y que tenía planes de hacerlo de nuevo. Si el detective de Brasil no hubiera detenido al conductor equivocado esa noche, más personas habrían muerto. Solo 2 lo hicieron, en un tiroteo. Aquí mismo. ¿Solo vamos a hacer de cuenta que no pasó? Sí.
Otro cadáver fue encontrado junto a un auto rentado. Bien, supongo que traía el depósito lleno, lo que significa que lleva estacionado más de 8 horas. Que conste en el acta. Es esencial hacerlo para la integridad de nuestra investigación. Bueno, no hay ni cartera ni reloj, pero este tipo es un Mahoney. Genial. Hijo nativo asesinado. La prensa estará feliz. ¿Es rico local? Solía serlo. Blair Mahoney Jr. heredó el banco Trisov de su padre. Lo último que supe es que Blair se movía con la familia de su esposa en Asheville. ¿Seguía afiliado al banco? Sí, Caon le permitió quedarse en algunas funciones de gestiones falsas. Es un maldito. Pero tira una piedra y salen de estos. Muy bien, este hombre estaba en la ciudad. Haremos un resumen. Revisen su computadora. Se los agradeceré. El asesino recogió los casquillos de nuevo. Sí. Es listo y nos impide conseguir huellas o DNA. Lo bueno es que hoy no hay prensa. Ni siquiera tu sombra. Eso es bueno. No. 11 llamadas perdidas. Oh, diablos. Llamaron toda la mañana. Les dije que estabas enfermo. Dijeron que te quedaras en casa. No quería ir a trabajar de todos modos. Hola, Tommy. Soy Andy. Me preguntaba si... ¿Estás ocupado? ¿Qué tienes en estas cajas? ¿Ladrillos? Libros. Te inscribiré en Kindle. Está en Noda. ¿Qué opinas? Área Noda, apartamento. Ay, que te aprovechaste de mí y no como quisiera. ¿Saliste a contaminar el aire? Sí, algo así. Necesitaba un descanso. ¿Algún avance? No. Y no puedo creer que siga ocurriendo frente a nosotros. Es como si él conociera la ciudad mejor que todos. Sí, tiene mucha suerte. Las 3 escenas están en un radio de cobertura irregular, jefa. Oye, cuando dije lo del oficial Jenkins y la mujer esposada, no era mi intención que fuera una humillación pública. Era un hombre, una situación. Ok. Disculpa aceptada. Hola. ¿Llamas la atención? Probablemente no como quisiera. Yo creo que sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Creo que tienes que hacer algo. De acuerdo, pero no es fácil. Vanessa no le debe nada a nadie. Hanmer, por cualquier razón, es muy popular. No es fácil de reemplazar. Eso no lo sé. El jefe Good sería un líder muy eficaz. Tal vez todas las patrullas se burlaron de él en el pasado, entonces no tendríamos un asesino corriendo por ahí. Disculpe, señor alcalde. Es hora. Señoras y señores, démosle la bienvenida al alcalde Charles Serge. Es suficiente con eso. Esta noche estamos para aplaudir a nuestros héroes locales, no a mí. Hace 3 años la ciudad tenía una tasa de criminalidad que fue surgiendo y una fuerza policíaca a punto de quebrar. Una mujer cambió todo esto. En nombre del Banco Tree South, estoy orgulloso de presentar este premio por su destacado servicio público en el ámbito de la seguridad a la jefa de policía Judy Hanmer.
Muchas gracias. Ya vi. Ya vi. ¡Demonios, Judy! ¿Sabes qué fue lo mejor de la noche? El vino y tu discurso. Bueno, la compañía no fue mala. Sabes, tú merecías ese premio. Todo lo que has hecho por el departamento, la comunidad. ¿Cómo crees que le haya caído a Caón verme recibir el premio? Como una bomba. ¿Hola? Judy. ¿Todo en orden? Te espero. Judy, lo siento. Seth, ¿dónde estás? ¿Vas manejando? Judy, lo lamento, solo te he decepcionado. Seth, háblame. Adiós. Seaboard Street, cualquier unidad en la zona. Colisión simple, vehículo volcado, posible fatalidad, matrícula registrada a la jefe Judy Hammer. Voy a pasar. Seth. Seth. Aquí estoy. Estarás bien ahora. Judy, déjalos trabajar. Jefe, gracias a Dios está vivo. Por las marcas de los neumáticos parece que viajaba a más de 100 kilómetros por hora. Pisó el freno justo antes de esa columna de concreto. Perdió el control del vehículo y rodó aquí. También encontramos esto. Oye. Por Dios, ¿qué pasó? ¿Está bien? Está golpeado, pero está vivo. Claro que sí, porque si no quisiera estar vivo no se hubiera puesto el cinturón. ¿Qué? Encontré una nota suicida. Se la di a tus chicos. Oficial, ¿puedo hablar con usted? Sí, seguro. ¿Qué pasó exactamente? ¿Dónde estuviste anoche? ¿Con él? No. ¿Dónde estuviste tú? Afuera. ¡Judy! ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que me deshaga de Brasil y...? No. Jefe Hammer, lo siento. Estás aquí para reportar la historia, ¿cierto? Entonces di la verdad. Ya no voy a pretender que todo está bien. Porque no lo está. Esposo de policía, intento de suicidio. Esposo de jefe de policía, herido en misterioso choque. Hombre herido en accidente. Sí. Seth Bridges, esposo de la jefe de policía Judy Hadmer, casi murió ayer en lo que se dice fue un intento fallido de suicidio. El señor Bridges está estable, pero estuvo cerca de la muerte. Esto sin duda no ayuda a la causa de la jefe. Ya que mientras algunos simpatizan con ella, otros se preguntan, ¿está Judy Hadmer demasiado abrumada con sus problemas para manejar el departamento? Los 3 hombres murieron a causa de una herida de bala en la cabeza, pero a este después lo infligieron con lo que llamo tortura física. ¿La pistola no fue suficiente y también usó una palanca? Sí, golpe de un lado, palanca del otro. Extremo agudo. En su mayoría laceraciones, pero como ven hay varios pinchazos. No son profundos. ¿La misma persona lo hizo? Puedo decir que definitivamente el disparo fatal se realizó mientras Moni estaba acostado
Porque es un disparo directo a la frente desde arriba por la forma de la herida. ¿Y estas otras? Parece que fueron causadas por alguien diestro, fuerza moderada contra severa y, de acuerdo con la salpicadura de sangre, desde una posición de pie. Fuerza moderada. Posiblemente una mujer. Y una enfurecida. Pero ¿cómo detienes un arma y golpeas a alguien al mismo tiempo? Necesito ayuda. Un hombre. Perdón por interrumpir, pero creo que les gustaría saber lo que encontramos en esta memoria. ¿Pasaste la noche en el hospital? Regresé hace un rato. ¿Cómo sigue? Tuvo suerte. Lo tuvieron en observación toda la noche, lo dan de alta esta tarde. Virginia, estoy pensando en renunciar. Por Seth, por todo y... Kaon quiere que me despidan. Sí, él no lo sabe todavía. Pero Kaon tiene sus propios problemas. Moni le estaba malversando una suma de 5 millones. Y aquí hay algo más que considerar. Había muy pocas personas en el accidente que sabían acerca de la nota en el auto de Seth. Tú leíste el artículo de Brasil, ¿no lo mencionó? Entonces, ¿cómo es que salió a la luz que fue un intento de suicidio? ¿Qué estás haciendo? Preparando café. Tienes mucha gente que ver hoy. Gracias, Virginia. Por todo. No estoy con el gobernador. Cámbiala para la otra semana. Adiós. Mil disculpas, Judy. Por cierto, me dio mucha pena lo de tu marido. ¿Cómo está? Va a estar bien. Este momento debe ser abrumador. Por supuesto, la buena noticia es que hay individuos altamente calificados esperando volar mientras... No estoy renunciando, Sol. Y no puedes despedirme. Ya no. Ambos sabemos que está fuera de mi jurisdicción. Pero no es por eso que te pedí estar aquí. ¿Sabes que un oficial de tu empresa fue la última víctima del asesino del que estamos detrás? Se supone que me reuniría con Blair esa noche. Nunca apareció. Trágico, de verdad. Le tenía un gran aprecio a su familia y a él también. Bueno, el sentimiento no era mutuo. Nuestros detectives encontraron pruebas en el auto del señor Malverso con éxito. Fueron más de 5 millones de Trisou. Y asumo que usted no tenía idea de lo que pasaba. Por supuesto que no. Un incidente aislado, estoy segura. Nada para que sus accionistas y sus clientes se pongan nerviosos. Pero la gente sí. No saben separar las actividades ilegales de un subordinado a las de su jefe. Hemos notificado a las autoridades federales. Y haré, señor, todo lo que pueda para mantener fuera a la prensa. Gracias. Usted es un hombre muy ocupado, Sol. Ahora es un buen momento para dejar de preocuparse por el departamento de policía. O por quien lo maneja. Oye, ¿tienes pistola? Yo personalmente... Usarás la mía. ¿Sabes que no tenemos futuro? Lo sé. Tu turno. Ok, disparas muy rápido. Tap, tap, para. Mira lo que hacen y después ajusta. ¿Puedo preguntar acerca de Blair Mano y tercero? Golpeado y apuñalado con una palanca. Posiblemente una mujer, tal vez pequeña, antes del disparo en la frente. ¿Una mujer hizo todo eso? Te sorprendería lo que una mujer puede hacer, pero no lo hizo sola. Las 3 víctimas murieron de un solo disparo en la cabeza. No es fácil de hacer. Apuesto que el asesino es un hombre que deja a la mujer sacar sus frustraciones en los cuerpos. ¿Hipótesis de trabajo razonable? Sí, probablemente lo vean las noticias. Seguro. ¿Conoces a la reportera Stephanie Kent?
No puedo probarlo, pero de alguna forma hackeó mi cuenta de correo. Robó una frase que me dijo el alcalde. ¿Y esa información está en un correo? ¿Es mi copia de seguridad? Me envió cosas todo el tiempo, borradores, notas. Cambia tu contraseña. Lo hice. 2 veces. Linda Bond. ¿Sí? Policía. Tengo razones para creer que has hackeado la cuenta de correo personal del periodista Andy Brasil. ¿Quieres decirme con quién estás compartiendo su información o deberías simplemente arrastrarte a la cárcel? Brewster, necesito que sigan a alguien. Hola. Hola. Roland hará la sombra. Al principio parecía que solo era un intercambio de información. Resulta que hay más involucrados. Echa un vistazo. Buscamos las placas de la camioneta, ya que no adivinas quién es. Del maldito que se estaciona junto a mí. Víctima, 17 años. Nombre retenido. Solo era una niña. ¿Por qué no me sorprende que sepas dónde vivo? Entra. Gracias. Ah, no sabía que tenías... Hola. Compañía. No, yo ya me iba. ¿Te veo luego? Sí. ¡Atrás! ¿Es tuyo? Se llama Niles. ¿Me acompañas a desayunar? Claro. ¿Judy? Adam, necesito hablar contigo de algo en privado. ¿Estás bien? Bueno, pasaron muchas cosas, profesionales y personales. Sí, Dios sabe que se escribieron bastante en la prensa. lo sé. Lo siento, señora. Daña al departamento y nuestra habilidad de servir a la comunidad. Estoy de acuerdo. Así que tomé una difícil decisión que quiero compartir contigo. Está bien. Te suspenderé 30 días sin pago. ¿Qué? ¿Por qué motivo? Permitir que una reportera acceda a la información policial mientras tú estabas muy ocupado con ella. Con el fin de proteger tu liderazgo. Le pedí al jefe de personal manejar esto con la mayor discreción, pero entiende esto. Te estoy vigilando. Y no como tu esposa. ¿A qué debo el honor? Analicé el nexo de la prostitución en los asesinatos. Hay 2 tipos de hombres que se ocupan de las prostitutas. Los que las usan y los que quieren salvarlas, ser sus héroes. La primera víctima tenía rasguños en la cara, así que investigué y tenía una acusación por violación en el pasado. Tal vez trató de violar a una prostituta. Sí, sucede más a menudo de lo que parece. Pero no había ADN que mencionara que hubo contacto sexual. Tal vez alguien evitó que sucediera. Ya sabes, alguien que pasaba por ahí. Tal vez alguien vigilándola. Estamos en eso. Tenemos personal vigilando cada calle que conduce al aeropuerto en un radio de 2 millas desde que sucedió el primer asesinato. Por si detectamos un auto con un conductor divertido. Buen intento. ¿Puedes buscar a una prostituta con la altura que marcó el forense? ¿Sabes cuántas mujeres bajitas existen? Ni siquiera sabemos cómo es. ¿Cómo era la supuesta víctima de Jay Johnson? Tal vez fue a buscar al mismo tipo de mujer para atacar. Oye, realmente aprecio todo el esfuerzo que estás haciendo, pero no puedo discutir esto contigo. Sí, pero... Hey, tenemos que seguir nuestra línea. No somos amigos, no somos nada. Soy policía, tú periodista. Déjalo así.
volviste. Por un minuto. ¿Qué? Vine por el arma de papá. Tengo un auto estacionado durante 3 horas, hace 2 semanas fuera de una gasolinera. ¿Qué tipo de auto? Chevy Cavalier 90 y algo. ¿Azul? Eso creo, ¿por qué? También tengo uno. Roland, ¿puedes buscar Harvey Nancy Oscar 3096? Claro. Gracias. Brewster, mira esto. Esa mujer en la puerta. Hay demasiadas sombras para conseguir su cara mejorando la imagen, pero apostaría a que es a quien el tipo del Chevy observa. Alquiler de autos en Yorkmont. Chevy estacionado en la calle. ¿Alguna mujer visible? Ahí en la esquina. Pequeña, cabello oscuro, creo. No, nuestra mujer usa peluca. ¿Puedes enfocar su cara? De acuerdo. Eso trato. Lo tengo. Nuestro Chevy tiene registro de Emery Doggins 300 Tuskegee Road. Es el socio de Denny. Emergencias reciben más llamadas al año que nosotros. Ellos conocen la ciudad. ¿De qué estás hablando? Emergencias. Necesitamos encontrar a eso. Doggins. Ok. Es lo más claro que pude. Ahora, ¿quién es ella? ¡Lárgate de aquí, cerdo! ¡Vete! Oye, ¿cuántos años tienes? 18, idiota. Déjame en paz. Solo quiero hablar. Bueno, tal vez yo no. Eres guapo. ¿Por qué alguien como tú necesita una chica? No quiero comprarte. Soy periodista. ¿Ah, sí? ¿Cuál es tu nombre? Andy Brasil. Escribo en el periódico. He escuchado de ti. ¿En serio? Escucha, hay otras chicas que tú... Ya sabes, chicas como tú... ¿Acaso escribirás acerca de nuestras vidas? Sí, claro. Solo hay poco trabajo. Demos un paseo. ¿Estás segura? En este punto no podemos tener errores. Ok. Llámame después. Gracias, Virginia. Creí que nunca te vería entrar en esta habitación. No creas que lo quería. Me equivoqué. ¿Es trabajo? Sí. ¿Atrapaste al asesino? Nos acercamos. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Solo a ti. Seth. Quiero el divorcio. $700. Me aproximo a la casa de Doggins. ¡Policía, abre! ¡Despejado! Nada en este lado, despejado. Tampoco está en el trabajo. Si no eres policía, ¿por qué escuchas eso? Para las noticias, así las tengo primero. ¿Puedo poner música? ¿Por qué no vamos a tomar un café y platicamos? Mejor un lugar privado. Por si quieres más. No quiero nada más.
No es que no seas una linda chica con cabello hermoso. No es mío. Mi novio dice que ayuda a pensar que soy alguien más cuando hago esto. Fin del camino, 90 metros. Pica, por cierto. Ve al final del camino. Nadie va ahí. Sabes, debería estar yendo a casa ahora. Tal vez debería enviar un mensaje a mi esposa para que no sospeche. Bien, lo haré por ti. Solo conduce. Claro. No sé por qué ustedes se engañan. ¿Por qué hacen tantas cosas tan desagradables? Tu mensaje fue para Virginia, ¿es ella? Sí. Siempre tocándote. ¿Te pasó cuando eras más joven? Tal vez abuso sexual. ¿Sabes qué es gracioso? Como que odio a los hombres. ¿Qué quieres que escriba? Que sigo en el trabajo, pero la veré pronto. Y al final escribe la palabra tap tap. Es nuestra versión corta de besos para abreviar. Lindo. Enviado. Tomen muestras de cabello. Quiero ver si coincide su ADN con la saliva de la primera víctima. Sigo en el trabajo. Te veo pronto. Tap, tap. Hola, soy Andy. Deja tu mensaje. ¡Demonios! Llama al periódico. Ve si Andy Brasil está ahí. Si no, haz que lo encuentren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos que localizar la ubicación de Brasil de alguna forma. Reigns, soy yo. ¿Cuáles son los peores lugares para que Emergencias tenga señal? Estaciónate de ese lado. ¿Así que odias a tu novio también? Él es diferente. Salvó mi vida. ¿Cómo? Ese chico trató de violarme. Y mi novio estuvo ahí para detenerlo. Dijo que me observó por un largo rato. ¿Te importa si salgo a estirar las piernas antes de hablar? No, para nada. Así que me preguntabas por mi novio. Sí. ¿Quieres conocerlo? Ya nos conocemos. Incluso los grandes reporteros se dan tiempo para el sexo. Baja del auto. Y si tratas de tocar cualquier cosa, salpicaré tus sesos por todo este clásico. No dispares, ¿de acuerdo? Trató de obligarme a estar con él. ¿Qué? Yo no... Está mintiendo. Maldito pedazo de basura. ¿Pusiste tus manos asquerosas en ella? Ven acá, nena. ¿Puedo hacerlo esta vez? Di que sí. ¿Por qué elegiste este? ¿Eh? ¿Te gusta o algo así? Claro que no. No me gusta cuando a ti te gustan. No me gusta, solo... ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? Policía. Periodista. ¿Trato? Sí. ¿Qué hiciste?
todo terminó. ¿No te cansa estar en la primera plana? Nunca. Oye, linda playera. Sí, no puedes tener una. Bueno, te queda bien lo que sea que es el tornado o la colmena. Es un avispero. Oh. Es como Lord Cornwall describe Charlotte en 1780 y está en el sello de la ciudad. Cierto. Recuerdo haberlo leído. Decía que era hostil. Sigue siendo. Solo si no haces lo que deberías. ¿Tú en general o yo en específico? ¿Vas a hablar todo el tiempo? Debo hacerte algunas preguntas. Es muy temprano para eso.